¿Qué tal? Bienvenido a este nuevo video. En este video vamos a configurar un entorno para desarrollar o crear proyectos con Angular. Muchas de las veces cuando estamos empezando con Angular, cuando estamos empezando a entender Angular y creamos un proyecto, tenemos muchos problemas de librerías en la creación de proyecto. Entonces, la idea de este video es saber qué herramientas debemos utilizar antes de crear un proyecto en Angular y pues tal manera que no nos den errores cuando estemos creando nuestra aplicación. Entonces, a continuación vamos a ver ya el ejemplo de cómo crear un proyecto en Angular con la versión 11 en este caso, y también vamos a ver cuáles son las herramientas, cuál es el entorno que deberíamos tener configurado antes de poder crear nuestro proyecto. Entonces vamos a ver esto en el video a continuación. Bien, entonces continuando con el video, vamos primeramente a ver las herramientas que deberíamos tener instalados antes de empezar a crear un proyecto con Angular, independientemente de la versión que sea. En este caso yo lo haré con la versión 11, que es la versión, digamos, todavía no final, pero que es una versión que ya es un release, que ya está por ahí, que tranquilamente podríamos empezar a crear aplicaciones. Entonces, bueno, vamos a ver aquí en un blog de notas cuáles son las herramientas y básicamente cuáles son los programas que deberíamos tener instalados en nuestro computador, en nuestro entorno, para poder empezar a desarrollar aplicaciones con Angular en este caso. Entonces yo estoy utilizando un entorno Windows, pero básicamente son las mismas herramientas para cualquier entorno, ya sea Mac o ya sea en este caso Linux, Ubuntu, cualquier instalación de Linux. Entonces lo primero que debemos tener instalado es Node.js. Node.js es un entorno que permite ejecutar aplicaciones JavaScript del lado del servidor. Entonces es básica esta instalación, y pues para eso vamos a ir al navegador, vamos a ir a poner en el navegador, en la URL, vamos a poner Node.js download, y vamos a ir a la página oficial que es nodejs.org. Entonces aquí damos clic y aquí vamos a poder ver todas las versiones que tenemos de Node.js. Tenemos una versión actual y una versión LTS. Una versión LTS es una versión que tiene un tiempo de soporte más extendido que una versión normal. Entonces lo recomendable es la versión LTS. Aquí vamos a elegir esta opción y aquí elegimos para el sistema operativo que nosotros vayamos a utilizar. También aquí podemos ver si es que es de 32 bits o de 64 bits. Entonces aquí ya únicamente lo que haríamos es buscar la opción, en este caso para Windows. Le voy a dar aquí instalador de Windows y automáticamente se va a descargar, y luego con un par de clics vamos a instalarlo. Yo ya lo tengo instalado, así que no lo voy a hacer. Entonces, una vez que tenemos esto instalado, que sería nuestro Node.js, vamos a ver qué versión es la que vamos a trabajar. Entonces yo aquí para esto voy a ir acá a la barra inferior, que es la barra de búsqueda, y aquí voy a escribir CMD. Entonces voy a abrir una consola, un CMD. Entonces, una vez que tenemos instalado Node.js, como mencionaba, no es difícil la instalación en Windows, es un par de clics. Vamos a ver qué versión es la que tenemos actualmente. Entonces para eso vamos a utilizar el comando node-v y vamos a dar un enter, y nos va a dar aquí la versión Node.js que tenemos, que en este caso es la versión 14, ¿sí? Que es la versión que estaba por aquí. Esta versión también ya incluye el gestor de paquetes para Node.js y para JavaScript y para proyectos con Angular, que es NPM, Node Package Management, ¿sí? Entonces este es una interfaz que básicamente nos permite poder gestionar librerías para proyectos, ya sea con Node.js o en este caso con Angular. Entonces este gestor NPM ya viene incluido en la instalación de Node.js. Entonces lo que vamos a hacer aquí a verificar la versión de NPM que tenemos instalado. Entonces por eso vamos a poner el comando npm-v y vamos a esperar a ver que nos lance la versión. En este caso es la versión 6.14.2. Esos comandos no solo funcionan con el símbolo del sistema, con CMD, sino también en otras instalaciones, como por ejemplo en una instalación Linux, también van a servir, son los mismos comandos para poder ver las versiones tanto de Node.js y la versión de NPM. Luego tendríamos que nosotros, con el siguiente paso, hacer la instalación de TypeScript. ¿Sí? Entonces TypeScript es el lenguaje
con el que trabaja Angular. Angular como tal no es un lenguaje, sino más bien es un framework del lado del cliente, y entonces es necesario tener instalado TypeScript. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente con este comando de aquí, ¿sí? Una vez que ya tenemos nosotros instalado npm, que viene con Node.js, vamos a poner el comando npm install -g de global y TypeScript. Con esto ya tenemos, o vamos a instalar, el lenguaje de programación TypeScript que nos permite desarrollar aplicaciones con Angular. Entonces, ¿cómo sabemos que ya se instaló y qué versión tenemos de TypeScript? Vamos a poner el comando tsc-v. Entonces vamos luego a poner aquí tsc espacio -v y vamos a dar un enter. Entonces aquí nos dice que la versión es la 4.2.4 y que vamos a utilizar para este tutorial. Entonces, una vez que tenemos esto, tenemos ya Node.js, tenemos npm, tenemos TypeScript. Lo siguiente que tenemos que hacer es instalar un editor de código. Yo lo he hecho, yo he instalado Visual Code, pero puede ser cualquier otro editor que también permiten utilizarlos o desarrollar aplicaciones para la parte del frontend con JavaScript. Entonces podríamos utilizar cualquier tipo de editor. En este caso, para ir a descargar Visual Code, vamos acá al navegador, vamos a poner Visual Code Studio o Visual Code y va a aparecer esta página code.visualstudio.com. Vamos a darle aquí un clic y aquí tenemos la página en la cual podemos descargar. Aquí vamos a elegir el sistema operativo, en este caso el mío es Windows, y le vamos a dar descargar. Asimismo, entonces le damos con un par de clics con el wizard y esto se va a instalar sin ningún problema. Entonces, una vez que tenemos esto, lo último que también deberíamos tener instalado es Git. Sí, Git es un sistema de control de versiones y básicamente cuando se instala o cuando creamos un proyecto con Angular va a buscar la instalación, ya que por lo general el proyecto crea ya un repositorio para ese proyecto, entonces es importante tenerlo. Ahora, si no lo tenemos, no habría problema. Entonces, si es que deseamos instalarlo, vamos aquí a la opción, bueno, al navegador, vamos a Git, vamos a poner download y ponemos download Windows y vamos a la página oficial, ¿sí? Entonces vamos aquí a git media csm.com, vamos aquí a dar un clic y aquí vamos a elegir a descargar la versión para Windows. Entonces aquí podemos elegir para 64 bits o para 32 bits, ¿sí? También nos da la versión de Git que estamos utilizando. Entonces, ¿cómo podemos ver la versión de Git que tengo instalado? Pues vamos a dar aquí el comando git version, me parece que era. Y sí, aquí está la versión de Git que tengo, que es la 2.31.1. Entonces con eso tenemos ya un entorno configurado para empezar a crear proyectos con Angular. Entonces lo siguiente que es ya crear un proyecto con Angular, ¿sí? En cualquier lugar de su Windows, yo voy a ir a donde yo tengo los proyectos con Angular, entonces voy a ir al disco local D, ¿sí? Usted lo puede hacer en cualquier lugar, ¿sí? Por lo general es en un lugar donde se tenga todos los permisos para acceder. Muchas veces, por ejemplo, en el disco local C no se tiene permiso de administrador, entonces no va a arrancar o vamos a tener por ahí problemas cuando se ejecuta. Entonces yo voy a ir a donde yo tengo mis proyectos y aquí lo que voy a hacer es entrar a la carpeta de Angular. Entonces lo que vamos a hacer a continuación ya es crear nuestro proyecto, nuestro caparazón para una aplicación en Angular. Entonces lo que vamos a hacer aquí, vamos a utilizar el comando ng, ¿sí? Vamos a utilizar lo siguiente que es new y aquí vamos a darle el nombre de nuestro proyecto. Entonces con ese nombre es cómo se va a crear nuestro proyecto a posterior. Entonces aquí vamos a ponerle de nombre ejemplo Angular y le vamos a dar un enter. Entonces lo que va a hacer básicamente, en este caso con la ayuda de npm, va a descargarse un caparazón de proyecto y nos lo va a dejar instalado en nuestro computador. Entonces lo que vamos a hacer es darle un enter, vamos a decirle que sí. Sí, luego nos dice que sí queremos que el proyecto se cree ya con las rutas de Angular. En este caso, bueno, yo le voy a poner no, porque es mejor hacerlo manualmente. Entonces le voy a poner que no y le vamos a dar un enter. Luego nos va a consultar cuál es el tipo, digamos, de framework
para la parte de la vista, ¿sí? En este caso tenemos las opciones de CSS, de SCSS, de SAS o de LES. ¿Sí? En este caso vamos a utilizar, o vamos a decirle que por defecto nos configure un proyecto para utilizar SCS. Entonces vamos a poner, dejamos la opción por defecto como está y le vamos a dar un Enter. Una vez que ya le damos Enter, sí empieza a crearse el proyecto y a instalarse todos los paquetes necesarios, las dependencias necesarias a través de NPM. Esto la primera vez puede tardar un poquito, sin embargo el resto de veces ya quedan en caché algunas cosas y entonces ya no hay mucha demora en la creación. Entonces esperamos un poquito. Eso también va a depender de acuerdo a la velocidad del internet que tengamos, pero esperamos un poco y hasta que finalice la creación del proyecto. Bien, una vez que ya terminó de descargarse todas las dependencias del proyecto, vamos a tener esto en la consola. Sí, dice que Git, en este caso como estaba instalado, se ha configurado satisfactoriamente. Entonces, bueno, aquí hay algunos warnings que no debemos tener inconveniencia. Esto es por lo general suele dar, pero no nos va a dar ningún problema futuro en el desarrollo. Entonces aquí nos indica que los paquetes han sido instalados satisfactoriamente. Y como mencionaba, por ahí hay algunos warnings que salen, pero que únicamente son advertencias nada más. Entonces, una vez que ya tenemos el proyecto, por así decirlo, creado, descargado, todas las dependencias, vamos a ingresar al proyecto, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos que hacer un CD, o bueno, de la forma que sea en el sistema operativo que estén, vamos a crear o vamos a acceder a nuestro proyecto, que en este caso era ejemplo Angular. Entonces vamos a darle Enter y ahora estamos dentro de nuestro proyecto. Entonces, con la creación del proyecto, en este caso hay una dependencia, o bueno, también para proyectos Angular se nos instala por defecto, por decirlo así, en el proyecto un servidor, que en este caso, y ahí es donde se utiliza en este caso Node.js, se nos crea una configuración de servidor para poder ejecutar nuestro proyecto. Recordemos que Angular es un framework que está creado o que en el que se utiliza lenguaje de programación TypeScript, que básicamente viene a ser a la larga, y ya cuando se compila viene a ser JavaScript. Bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación es verificar que nuestro proyecto está funcionando. ¿Y cómo lo hacemos? A través de este servidor embebido que trae la creación en el momento de crear nuestro proyecto en Angular. Entonces aquí hay un servidor embebido que nos permite ejecutar del lado del servidor nuestro proyecto. Entonces para esto lo que vamos a hacer es utilizar el comando ng ser-o, ¿sí? Es una abreviación, -o. Entonces vamos a darle un Enter y aquí lo que va a hacer es ejecutarse. Bueno, aquí también nos da una pregunta, nos dice que si también nos gustaría enviar en datos anónimamente, y vamos a darle que sí, también podemos darle que no. Entonces le damos un Enter y en este caso va a empezar a cargar nuestro proyecto y a desplegarse en ese servidor interno que trae el proyecto con Angular. Entonces esperamos un momento y esto debería lanzarlo en nuestro navegador. Bien, y entonces aquí tenemos ya nuestro proyecto en Angular. Bueno, tenemos un montón de cosas que no son necesarias, pero que vienen, digamos así, precargadas con la creación del proyecto. Esto lo podemos quitar y vamos a ver a continuación brevemente cómo podríamos quitarlo. Y vamos a poner un ejemplo de Hola Mundo para entender un poquito así básicamente cómo podríamos manejar la parte ya del proyecto. Entonces para eso vamos nuevamente a abrir una ventana CMD. Si damos una ventana CMD, vamos a ir a nuestro proyecto. En mi caso yo tengo que ir a donde lo creé y entonces vamos a ir a ejemplo Angular y vamos a ingresar adentro. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, a través de comandos del CMD, a abrir nuestro proyecto en Visual Studio. Podríamos hacerlo directamente desde Visual Studio, pero preferible es hacerlo así. Entonces, una vez que estamos dentro del proyecto, vamos a dar code y vamos a poner un punto. Vamos a dar un Enter y lo que se nos va a levantar o se nos va a abrir es Visual Studio con nuestro proyecto. Entonces aquí tenemos ya nuestro proyecto y el caparazón del mismo. Entonces tenemos un montón de archivos que de momento no los vamos a ver. Asimismo también tenemos directorios que también no los vamos a ver. Lo que básicamente vamos es a interactuar brevemente con la parte de la vista, que en este caso es esto de aquí. Entonces lo que vamos a hacer es ir a la parte de source, vamos a ir a la parte de index y como podemos ver aquí tenemos nuestro index, que es el que se carga en la vista que tenemos por acá, ¿sí?
Entonces, como podemos ver aquí, no hay nada de lo que tenemos acá. Entonces, bueno, ¿por qué pasa esto? Porque Angular trabaja con lo que se llama componentes, ¿sí? Entonces, aquí en esta página lo que está puesto es un componente, que en este caso es el app root. Entonces, los componentes en Angular por lo general tienen algunos archivos que son un archivo HTML, un archivo TypeScript y archivos CSS que por lo general definen los estilos para ese componente. Entonces vamos a ir a la parte de app y como podemos ver aquí tenemos unos archivos, que en este caso vamos a ir al archivo que dice app component HTML. Y aquí es donde se encuentra el diseño de todo el componente, que en este caso, como habíamos visto en el index, es el componente app root. Entonces vamos acá y por ejemplo, si ahorita vamos nuevamente a app component HTML y vamos a seleccionar, vamos a eliminar todo y vamos a guardar. Y aquí también hay otra cosa importante, que es el cambio en caliente de parte de Angular, ¿sí? Yo aquí guardo y esto ya se refresca en el navegador. Como podemos ver aquí en el navegador ya no tenemos nada. Eso es porque hemos quitado la información de ese componente. Entonces lo que vamos a hacer brevemente, vamos a ir hacia la parte de app.component.ts, ¿sí? Y aquí, como podemos ver, tenemos una clase que es parte del componente, ¿sí? Entonces vemos que tenemos un título en la parte de acá, ¿sí? Y básicamente es una clase que está creada en TypeScript. Y entonces ahora lo que vamos a hacer brevemente es a poner este title que se genera automáticamente con el nombre del proyecto a que se muestre en la vista que está acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Muy fácil. Vamos aquí al app component, que es el HTML para ese componente. Como mencionaba, un componente tiene una clase TypeScript o un archivo TypeScript, y también tiene como mínimo un archivo HTML, que es donde se muestra la vista de ese componente. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, a través de dobles, vamos a poner título, ¿sí? Y vamos a darle guardar. Cuando hacemos esto se conoce como interpolación en Angular, ¿sí? Lo que estamos haciendo es mostrando la información de ese componente en la vista. En este caso accedemos aquí a la variable título y la vamos a mostrar utilizando la interpolación. Entonces aquí, si guardamos, deberíamos volver al navegador y deberíamos ver aquí cómo se muestra el nombre de lo que pusimos de nuestra variable título en el componente app. Sí, entonces de esta forma es como, bueno, una introducción, y básicamente la idea del video era poder crear nuestro proyecto con Angular sin tener errores al momento de la creación debido a la configuración del entorno. Entonces, pues nos vemos en el siguiente video.